clase de esta reunión. Me gustaría empezar preguntando cómo les fue en el tema del foro. Alguien, cuéntenme, por favor. Inge, ya puso las calificaciones en el foro por si acaso. No le entendí. ¿Cómo me dice, señor Pantoja? Que si ya están las calificaciones del foro. No todavía. No sea así, pues. Recién el lunes terminaron. Eso es largo. Imagínese, son 200 estudiantes o 300, no sé. Digo de todos los cursos, entonces debo ir calificando uno por uno. Entonces, no, eso siquiera unos 10 días más ha de ser para que ya estén con las notas, ¿sí? Ya, Inge, verdad, es que yo era el que tuve un inconveniente ahí. Sí, recuerdo, y ahí realmente créame que no sé qué hacer, porque le cuento algo, este, cuando usted participa en el foro, dentro de ese foro me sale su nombre y entonces puedo poner la nota. Si usted no participa en el foro, no me sale su nombre y no puedo poner la nota. Entonces, yo reviso aparte su trabajo, pero resulta que lo reviso y digo, ya, perfecto, está bien, digamos así, ¿no es cierto? Digo porque no lo he revisado todavía. Pero por más que esté bien, ingreso al foro, no asoma su nombre, ¿cómo le pongo la nota? Disculpe, Inge, eso era lo que le iba a decir, que yo sí hice la actividad en el foro, solamente que no me había percatado que no le puse abajo la bibliografía al último, porque estaban citadas todas las frases que estaban ahí en el texto que coloqué en el foro, está todo. Ujú. El foro está ya escrito. Lo que me faltó es poner la bibliografía abajo. Entiendo, no se preocupe, con esa aclaración yo estaré pendiente y si acaso se me pasa por el número de estudiantes en cualquier otra reunión o me escribe, ahí estaré considerando ese tema, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias, Inge. Bueno, ahora sí cuéntenme, ¿cómo les fue en el coro? En el foro, perdón. Alguien, por favor. Señorita Riera, Alejandra Riera, cuéntenos usted cómo le fue en el foro. ¿Sí me escucha, señorita Riera? Sí, Inge, perdón, se me fue el internet. Ya no se preocupe. A ver, cuéntenos cómo le fue en el foro a usted. Según yo estaba bien, Inge, pero ahorita me acabo de confundir por lo que dijo mi compañero de la bibliografía. O sea, yo entendí que en el foro solamente debíamos determinar los aspectos más importantes o las características más importantes, que yo creo que eso era como lo que nosotros sacábamos como resumen. Y lo Ujú. otro decía que elaboremos un resumen de la NIFUN y yo elaboré el resumen, pero con mis palabras. Entonces no podía poner bibliografía o tenía que transcribir un resumen o transcribir la NIF, o no entiendo, Inge. No se trata de transcribir, ¿no es cierto? La idea era leer, entender y hacer un resumen de lo solicitado. Efectivamente, si el señor, perdón, si el señor Pantoja ubicó una bibliografía y todo lo demás, está muy bien.
ese adicional, ese plus que cada estudiante debe ir ubicando para mejorar su trabajo, pero estrictamente la instrucción está dada de X forma y listo, nada más. Así que Ya, no creo que Inge, tenga ningún inconveniente con su trabajo, pero en general entonces así es como lo desarrolló usted. sí, sí, solamente, o sea, puse en mis palabras mi opinión. O sea, una cosa que O sea, voy, no mi opinión, sino un resumen. ya, una cosa que yo voy a decir, me parece que ya lo dije, pero voy a repetir en todo caso para los siguientes foros. Acuérdese, no, de hecho le puse algo como esta actividad está valorada, algo así le puse en 5 puntos. Por lo tanto, se requiere de un trabajo digno de una estudiante, de una estudiante digno de ese semestre, ¿no es cierto? Es decir, imagínese, supongamos nada más que usted escribió 3 líneas. ¿Será que por 3 líneas yo puedo ponerle una nota de 5 puntos? Complicado, ¿no es No, cierto? Entonces, claro, ahí viene su capacidad de resumen, su criterio personal, es decir, hacer un trabajo adecuado para ganar esos 5 puntos, porque sí hay muchas personas. Por cierto, yo no les pedí, digo, en el caso que hubiera, yo no les pedí, por ejemplo, que opinen sobre los otros trabajos, porque cuando se pide que opinen de los otros trabajos y que también esa intervención de opinar sobre el resto de trabajos va a ser considerada para la nota, resulta que hay mucha gente que simplemente se limita a decir, buenas noches, compañera tal, espero que te encuentres muy bien. Me parece muy bien tu trabajo y ya. O sea, ¿qué aporte es ese? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces, por eso preferí no poner eso, pero en cambio su intervención o su desarrollo sobre las actividades que yo planteé tiene que ser, como digo, digno de un estudiante universitario, ¿no? Yo no puedo poner una nota de 5 puntos cuando alguien me haya escrito 3 líneas. Estoy diciendo 3 líneas para el ejemplo, ¿no? De acuerdo. Alguien más, por favor, que me cuente cómo le fue. Señor Tandazo, Jorge Tandazo, cuéntenos a usted cómo le fue. Muy buenas noches, ingeniero. Sí, bien en el foro. Yo ya tenía un poco, como ya leí la guía didáctico, saqué lo más importante y también investigué un poco en internet. Perfecto, perfecto. Yo les había dicho algo, lo que usted ha hecho está muy bien. De todas maneras, yo les había dicho algo. El principal documento en el que se van a sustentar es la guía. Y usted ha de haber podido ver que de ahí precisamente es de donde le hice las preguntas y todo lo demás. Entonces usted tenía, pero vuelvo a repetir, ahí está precisamente ese trabajo adicional, ese plus, esa intervención suya adicional de buscar otro criterio, de ver, de poner. Y entonces, qué importante ahí poder decir la información planteada fue extraída de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, es decir, esa bibliografía, ¿no es cierto? Inge, buenas noches. Buenas noches, Está Inge. señorita Ah, Muriel. Adelante. ya, perdón que le interrumpa. Inge, lo que pasa es que, ahora, yo igual me pasó algo similar. Yo me leí la unidad didáctica, ya luego había cositas que no entendía, iba consultando, también investigué en el internet para profundizarme en el tema. Y de ahí o sea, dije con mis propias palabras lo que yo entendí. Todo lo que entendí con mis propias palabras, hice igual el resumen de las NEP y de ahí puse el infográfico. La verdad, no sé si súper bien, ¿no? Pero o sea, lo que me queda la satisfacción es que o sea, que sí leí.
Entiendo, pero de todas maneras lo importante es que si usted leyó, entonces sin ningún problema, usted debió haber respondido adecuadamente a las preguntas planteadas, ¿no es cierto?, a los pedidos realizados. En todo caso, usted se Inge, pudo... perdón, se me fue el internet, perdón que le interrumpa, sí, y eso, Inge, eso le estaba diciendo, perdón. Sí, lo hice así, y de ahí puse la linkografía de donde leí todo eso, esperemos que esté bien. Eso nomás. Entiendo, pero eso decía, o sea, los pedidos eran contundentes, claros, de tal manera que al menos considero pues que no habrá ningún problema. Ya en estos días empiezo yo a revisar, a calificar, como le comentaba al señor Pantoja, o a alguien que me preguntó, no es de manera inmediata que vaya a estar la nota, hay que esperar un poco. El volumen de trabajo que tenemos es bastante importante porque imagínense, es leer cada una de las intervenciones, ¿no? O sea, no es una cosa corta, no es que por ahí veo así nomás y ya está. No. Voy leyendo cada una de las intervenciones para precisamente determinar la nota más correcta que cada estudiante tendrá. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge, Ya muchas ves, gracias. sí. En todo caso, y yo creo que eh, no es un tema complicado, ustedes podían haberlo desarrollado tranquilamente, ¿no es cierto? Y pienso que así fue en todos los casos. Bueno, a ver, sigamos adelante con nuestra guía, vamos revisando. Siempre voy a decir que es importante que ustedes revisen también para que así me vayan indicando las inquietudes que pudieran tener, pero lastimosamente no lo están haciendo. Y una vez más, entonces le invito a que usted lea la guía, o sea, a ver, yo tengo en este momento en, 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 en mi pantalla precisamente el material y puedo indicarle en definitiva que avanzamos y creo que la indicación pedida, digamos así, ¿no es cierto?, fue precisamente acerca de la NIF 1, si no me equivoco, ¿no es cierto? Adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Inge. Sí, Sí. Ya. A ver, déjenme solamente ubicar algo aquí. Ya. Ahora, déjenme ver nada más, aquí estoy en 29. Ahora, vamos haciendo un poco un recuento de este tema, por favor. Luego de haber conversado sobre el organismo que es el rector de toda esta normativa, etcétera, y que ya le pedí a usted que lea, pues bueno, vamos a entrar precisamente en el tema de las NIF, ¿no es cierto? Y ahí tenemos algunas de ellas en donde podemos evidenciar que la primera se refiere a la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Esa es la primera. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que por allá, por el año 2008, 2007, por ahí se fueron ya determinando o tomando la decisión de la implementación de toda esta normativa, perdón, de tal manera que, perdón, de tal manera que esta primera
normativa, que es la NIB 1, que se refiere a la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, fue emitida el 1 de enero del 2009, ¿sí? El 1 de enero del 2009. Ahora, con ese nombre y en virtud de la participación que usted tuvo, quisiera en el foro, quisiera que me diga cuál es el objetivo de esta NIF. Alguien, por favor, ¿cuál es el objetivo de esta NIF? Es en lo que ya trabajó usted, ¿no es cierto? Entonces, dígame, por favor, ¿cuál es el objetivo de esta NIF? Asegurar que los estados financieros de una identidad sean transparentes para los usuarios. Así es, correcto, que sea transparente para los usuarios, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Otra decía que la inversión en el, ¿cómo se diría? La inversión en esto de que el personal se adapte a las nuevas normativas no exceda al de la inversión, algo así creo que era que decía. Ya, ya. Está bien. ¿Quién más? No se preocupe en tener recelo de participar, me vaya a equivocar. Ya dijimos eso. No se preocupe, participe, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Profe, ¿me Que, escucha? que sea primeramente seguros los primeros estados financieros para que así el resto de los estados tengan un buen cimiento, o sea, que todo esté claro desde el principio para que el resto así mismo sea. Que sea el punto de partida, podríamos decir, ¿no es cierto? Que sea el Exactamente. punto de partida para que desde ahí toda esta normativa tengamos la seguridad de que va a ser aplicada en forma correcta, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? ¿Alguien más quería comentar? No vi el Profe, nombre. profe, ¿me escucha? Sí, Yo entendí que también, o sea, que los costos deben estar acorde a la presentación de estos estados. No sé si ajá, entendí bien. Ajá. ujú. Deben estar acorde al, o sea, no deben exceder, es como decir que hay un tope, algo que les rige. Es decir, Gracias. cuidar ese costo para que no vaya a sobrepasar el tema de los beneficios, en definitiva, que no vaya a afectar los beneficios de la institución, ¿no? De la empresa. Correcto, es eso mismo. Es decir, que Ya, tiene que ser claro, preciso, ordenado, transparente. ya, correcto, correcto. De hecho, el mismo nombre, digo yo, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, ese titular ya nos permite tener una idea muy clara de a qué se refiere. Hubo un punto de partida precisamente. Claro, ahora ya estando en el 2021, lo que sabemos es que absolutamente perdón, absolutamente todas las empresas tienen la obligación de cumplir, ¿no es cierto?, con toda esta normativa. Pero ese punto de partida fue allá en el 2009 para que, como ya lo mencionaron ustedes, a partir de ahí haya un sustento, una base para arrancar desde ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? En general, aquellas políticas contables tienen que cumplir con con cada una de las NIF, ¿sí? Que están vigentes al final del X periodo, ¿sí? Y digo al final del X periodo porque en el camino se podría, por parte de las entidades de control, por parte del organismo que emite esta normativa, podría emitirse alguna otra norma de aplicación
obligatoria e inmediata. Entonces, ejemplo, estamos en el año 2021 y en este momento, 29 de junio, se emite una nueva política, una nueva disposición de aplicación inmediata. Entonces deberemos empezar a aplicar esa normativa para los estados financieros, ¿no es cierto? De acuerdo. Sí. De acuerdo, Inge. Ahora, todas esas políticas en general, la NIF requiere de una entidad al preparar el estado de situación financiera de apertura que sirva como punto de partida de lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que sirva como punto de partida para la contabilización, ¿no es cierto? Y entonces nos corresponde hacer lo siguiente, entre otras cosas. Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIF. No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permiten. Reclasificar activos, pasivos o componentes del patrimonio reconocidos según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores y con apego a las categorías de activos, pasivos y patrimonio que respondan según las NIF y aplicar las NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Entonces, ¿por qué se habla de activos, pasivos y patrimonios? Porque estamos hablando de los estados financieros precisamente, ¿no es cierto? De los estados financieros, de cómo presentar estos estados financieros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Inge, una pregunta. ¿A qué se refería eso de que los PSGA, hay algunos países que se quedaron con esa normativa y no se acogieron a las NIF ni a las NIC? O sea, yo en algún momento le decía que no todos los países del mundo son parte de esta organización. Algunos dijeron simplemente, porque esto no es algo que le puedan obligar a usted a aplicar si no es parte de la organización, ¿sí? Del organismo rector de la emisión de toda esta normativa, ¿sí? Entonces hay países que no son miembros de esa organización y al no ser miembros no tienen por qué acatar esas disposiciones. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esto que ya habíamos hablado? Digamos que McDonald's o la Coca-Cola, siendo empresas internacionales, ¿no es cierto? Digamos que quieren ir a ubicar un negocio en un país donde no es miembro de este organismo rector de la emisión de esta normativa. Pues no lo van a hacer, lo van a pensar un montón de veces y probablemente no lo hagan porque no tienen las garantías contables, probablemente económicas, tributarias y demás para ir a implantar su negocio en esos países. Entonces, el X país dice, yo no quiero ser parte de. Perfecto, no hay problema. Usted no tiene la obligación entonces de implementar las NIF y las NIG. No tiene obligación. Pero debe saber que las X empresas, que hasta yo les comentaba, estas grandes empresas multinacionales, son las que financian ese organismo, ¿no es cierto? Porque es un organismo privado. Si usted no es parte de, perfecto, no hay problema. No entramos con nuestra cadena de negocios allá nada más. Ahora, ¿cuánto genera McDonald's? Es una de las empresas, y yo me atrevería a decir que McDonald's es una de las 10 empresas más poderosas del mundo. ¿Sí? Del mundo. Tiene, si no me equivoco, como 430,000 empleados. Entonces,
No entra esa empresa al X país. Ah, bueno, no entra nomás, pues. Pero cuando entra esa empresa a otro país, es facilito darse cuenta que se genera una cantidad de empleo, de recursos y de todo. Y de todo. Entonces, se está perdiendo la oportunidad de que haya esa inversión extranjera y consecuentemente esa generación de fuentes de empleo, ¿sí? Imagínense lo que es la Coca-Cola, que es otra de las poderosas del mundo. Imagínense lo que es no sé, aunque esto es digital, yo sé, pero lo que es estas industrias, estas empresas como la de Microsoft, la de Facebook, bueno, WhatsApp creo que es parte de Facebook, ¿no es cierto? Pero otras tantas como Amazon, todas esas poderosas empresas. General Electric, que también es otra de las fuertes en todo el mundo y de las más poderosas, ¿no es cierto? La Toyota. Entonces, simplemente no entran a esos países y ya está. Pero cuando usted, es decir, cuando un país es parte de, sabe que tiene que acatar eso, pero así mismo sabe que tiene, digamos así, X beneficios. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna inquietud, por favor. Ay, por el momento todo me quedó claro y me pareció Perfecto, muy muchas gracias. interesante. Tiene, tiene mucha razón. O sea, perdería, ese país perdería muchos beneficios, entre ellos la generación de empleos, fuentes de trabajo. Exacto, así es totalmente. Mire cómo está Venezuela ahora. O sea, es una pena, pero mire cómo está Venezuela. Y usted sabe que a pesar de que se mantiene ese gobierno, los, como le digo, las sanciones que le han impuesto a ese país son fuertes, son terribles. Por eso la gente no tiene trabajo, por eso la gente ha emigrado y se ha ido a N países, incluido el nuestro, porque no hay trabajo, porque su moneda ya no sirve de nada prácticamente. Ustedes deben saber que allá el salario básico es como aquí, creo que unos $8. Ese es el salario básico allá, con lo cual no compran ni para la comida de una semana. Entonces, ¿cómo vive esa gente? Por eso prefiere salir. ¿Y todo eso por qué está dado? Claro, aquí debemos aclarar que hay otros asuntos, ¿no? Asuntos políticos, asuntos más políticos, creería yo, en este caso, ¿no es cierto? Pero la cuestión es cómo se ve afectada una nación por ese tipo de situaciones. Pues no hay empleo, no hay recursos, la gente que tiene dinero ha salido del país y ha salvado sus patrimonios, sus capitales y están en otros lados viviendo y listo. Pero la gente que vive del trabajo, como usted, como yo, ¿qué hacemos? Es complicado Sí, y exacto. y a eso se debe la cantidad de inmigrantes que hay, ¿no es cierto? Es impresionante. Entonces, esas son, insisto, en este caso puede ser más el tema político, pero también influye eso para que todas estas consecuencias se den. En todo caso, no hablemos de Venezuela porque Venezuela sí es parte de, hablábamos nada más de que por la situación política de pronto hay empresas que, como dijimos la vez anterior, si usted es empresaria, ¿será que prefiere ir a invertir este momento en Venezuela o en otro país? Y todos dijeron en otro país, y es cierto por la situación. Pero ya hablando de otros países que no tienen ese momento político difícil, pero que no más bien pertenecen o son parte, son miembros de este organismo, pues bueno, simplemente la X empresa dice, no, o sea, yo no entro allá nomás y listo, ¿no? Y entonces la inversión deja de ejecutarse en esos países porque, vuelvo a repetir, imagínese, usted dése cuenta de la empresa que ya mencioné, McDonald's. ¿Cuántos McDonald's hay en el Ecuador? Usted va al McDonald's
Y nunca está vacío. Nunca está vacío. Siempre hay cualquier cantidad de gente consumiendo ahí. De hecho, se hablaba que se venden más o menos en el mundo 49,000 hamburguesas por segundo. Por segundo, por Dios. Imagínese el movimiento que tiene. Entonces es impresionante, ¿no? Es impresionante realmente. Entonces esas son un poco las consecuencias, de tal manera que si alguien no es miembro, perfecto, no es miembro, no me sujeto a esa normativa, y cuando me hablaban de los PCGA, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues esos PCGA, esos eran nuestros, así son las siglas de nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados que se aplicaban acá en nuestro país. Y digo son nuestros porque esos mismos principios de contabilidad deben tener los otros países, pero probablemente las siglas pueden variar, ¿no es cierto? ¿Qué tal si en otro es solamente principios de contabilidad aceptados, por decirle algo? ¿Sí? Entonces las siglas nada más puede cambiar, pero cada país tendrá su normativa para internamente poder aplicar, ya que no lo hace con la normativa dispuesta por este organismo rector que las emite. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. Sí, que estamos hasta ahí. Ya, no sé si hay algún otro comentario. A ver, en todo caso, avancemos si no hay otro comentario. Vamos con la NIF 3, ¿sí? Ahora usted puede decir, bueno, ¿y la NIF 3, la NIF 2 qué pasa? Mire, en un inicio se emitieron la NIF, para el ejemplo, para que me comprenda nada más. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, para mencionarle hasta ahí nada más. ¿No es cierto? Ya. Pero en el camino, los países miembros van haciendo sus sugerencias, sus cambios, la normativa X puede cambiar y eso amerita que el organismo rector de la emisión de esta normativa se vea en la obligación de reformar la X normativa y ya está, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, se deroga cierta normativa y se implementa otra. Entonces ahí es cuando, a ver, la NIF 2 ya no se aplica, se la quita. Ah, pero en lugar de ese ejemplo aparece la NIF 6. Ah, ya, está bien, ¿sí? Entonces a eso se debe nada más. ¿Usted ha visto cómo funciona aquí qué sé yo, el código tributario, por decir algo, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley de régimen tributario, más bien, la ley de régimen tributario? La Asamblea aprobó una ley, perfecto, ahí está, en el X año, la ley de régimen tributario, perfecto. Ah, pero por estos cambios que ha habido en el tema tributario precisamente, modificamos la ley y esas modificaciones se van nuevamente a la Asamblea para que se apruebe dichas modificaciones. Entonces, la ley en este momento no es la original, si cabe el término. Esa ley va teniendo en el camino cambios, modificaciones, se me fue la palabra, se quitan en definitiva ciertos articulados, se ponen otros, se agrega, en fin. A veces lo que más se suele hacer es, al final del artículo 5, agréguese lo siguiente, y ahí le ponen lo que ha faltado o lo que se ha suscitado en X tiempo. Entonces, lo mismo sucede acá, que no es un saco de fuerza todo esto, no es algo que se dictó desde un inicio y que jamás va a poder reformado. No, con la
participación de los países miembros se van dando las sugerencias respectivas de cambios, de hacer cosas, es decir, si cabe el término de actualizar, ¿sí? Y entonces ahí se van derogando unos y se van implementando otros. Ya, la NIF 3 habla acerca de las combinaciones de negocios, ¿sí? A mí me gustaría que todos tengan su guía didáctica al lado en cada una de estas conversaciones, ¿no? Porque hay cosas que no podemos aprendernos de memoria y ya está, no es lo correcto. Pero sí tenemos que leer, que reflexionar, que entender. Por lo tanto, sería bueno que vayan dando lectura. A ver, ¿quién puede dar lectura, por favor, al objetivo de esta NIF? Mm, Yo, Inge. Adelante, por favor. NIF 3, combinaciones de negocios. El objetivo de esta NIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad que informa proporciona en sus estados financieros. Para la consecución de lo señalado del señalado objetivo, esta NIF establece principios y requerimientos sobre cómo la entidad adquiriente. Perfecto, perfecto. Sí, por favor. A. Es decir, a ver, sí, lea más, ¿ya? A. Reconocerá y valorará en sus estados financieros los activos adquiridos identificables, los pasivos asumidos y cualquier participación no dominante en la entidad adquirida. B. Perfecto. Ajá. Reconocerá y valorará el fondo del comercio adquirido en la combinación de negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas. Y C. Determinará qué información se ha de revelar para permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de negocios. ¿Sigo? Sí, por favor. Esta NIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de negocios. Esta NIF no se aplicará a la formación de un negocio conjunto. B. La adquisición de un activo o un grupo de activos que no constituya un negocio. En estos casos, la entidad adquiriente identificará y reconocerá los activos identificables individualmente adquiridos, incluyendo aquellos activos que cumplan la definición y criterios de reconocimiento de los activos intangibles de la NIC 38, activos intangibles. Y pasivos asumidos. El coste del grupo deberá distribuirse entre los activos identificables individualmente y los pasivos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de compra. Esta transacción o suceso no dará lugar a un fondo de comercio. C. Una combinación de entidades o negocios bajo control común. Ay, ya me perdí. Perdón, es que se me perdió la página, no sé qué pasó. Véale nomás. Empezar en la 29. Alguien que Ya. continúe, por favor. O ya está. Sí, Inge, ya. Una entidad determinará si una transacción u otro suceso es una combinación de negocios mediante la aplicación de la definición de esta NIF, la cual requiere que los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un negocio. Si los activos adquiridos no son un negocio, la entidad que informa contabilizará la transacción u otro suceso como una adquisición de un activo. Los párrafos B5 a B12 proporcionan directrices sobre la identificación de una combinación de negocios y la definición de un negocio. Perfecto.
Perfecto. Gracias por ayudarnos con esa lectura. Espero que hayamos puesto al menos un poco de atención, ¿no es cierto? Entonces, vamos, ya se dio lectura. Vamos solamente haciendo, ¿qué le digo? Haciendo como una... como un recuento, digamos, de esto, ¿no? A ver, combinación de negocios. Escuche bien, objetivo. Mejorar. Regálenme 2 minutos que se me va a apagar la computadora. Voy a buscar el cable y conectarlo. Espérenme un segundito, por favor. A ver, listo. Gracias. A ver, entonces, mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad que informa proporciona en sus estados financieros. Entonces, mire, ahí precisamente al aplicar esta NIF, siempre voy a hablar de estas empresas grandes porque son, como ya he venido diciendo, las que financian, las que mantienen a este organismo, ¿no es cierto? Entonces siempre voy a hablar de ellas en el sentido de que necesitan tener la información más relevante, que sea totalmente fiable, de confianza, ¿no es cierto? Y que permita efectivamente esa comparabilidad. Por eso yo le decía a la vez anterior, con tanto sistema informático que ahora existe, es cuestión de que la sucursal de la empresa X que está en Brasil aplaste un clic y la información ya está en Estados Unidos, por decirle si la información, si la empresa es de allá, o sea, la principal, ¿no es cierto? Aplasta el clic el otro país, ya está allá, ya está allá, ya está allá, y todo es bajo la normativa esta, de tal manera que es cuestión solamente de consolidar esta información y ya tienen, pues, valga la redundancia, ya tienen la información probablemente de América del Sur, de Centroamérica, de Norteamérica o de América en su totalidad o del mundo, cosas así. Pero eso es lo que permite precisamente esa comparabilidad. Imagínese que usted utiliza un plan de cuentas que dice en las cuentas de gastos, dice suministros de oficina. Le voy a poner un ejemplo sencillito nada más para que usted me comprenda.
Usted utiliza, decía, un sistema contable donde tiene una cuenta de gasto que dice suministros de oficina. En el otro país hay una cuenta que en vez de decir suministros de oficina dice, me voy a inventar, ¿no? Pero es para que me entienda. Dice papelería. Ya no es compatible, si se da cuenta, ya no es compatible. Es así, que yo recuerdo, y le voy a comentar nada más esto como experiencia, yo recuerdo que trabajaba hace años atrás aquí en una empresa denominada Corporación SETI, así se llamaba, la matriz en Guayaquil, Corporación SETI. Pero, ¿por qué era una corporación? Porque por un lado vendía vehículos, por otro lado era una inmobiliaria y así. O sea, había varias unidades de negocios. Pero para que sea compatible la información, la corporación manejaba un solo plan de cuentas. Ah, pero ¿cómo hacemos entonces acá en los que vendemos los vehículos? Hablando siempre de la parte contable, ¿no es cierto? ¿O cómo hacemos acá los que venden tal cosa? Casas, qué sé yo, en la parte inmobiliaria. Pues había una administración de este sistema donde si yo como contador, usted, cualquiera como contador, necesitábamos crear una cuenta, había que hacer un pedido a la administración. Es decir, ¿quién administraba esto? Informática, porque era un tema informático. Pero hacíamos un pedido de que cree la cuenta tal en el grupo tal, por ejemplo, una cuenta de gasto, cree esta cuenta. ¿Qué significaba eso? Que esa cuenta ya no la podía tomar la otra y la otra y la otra unidad de negocios, sino que ya quedaba creada para todas las unidades de negocios. Ah, pero una unidad de negocios decía, pero yo no ocupo esa cuenta. No importa. No importa que usted no ocupe, pero el de acá sí. Lo único que quiero decirles es que usted ese código y ese nombre de cuenta usted ya no puede, principalmente el código, usted ya no le puede asignar a otra cuenta con otro nombre, ya está creada. Imagínense, había un centro de administración, de control de este plan de cuentas. Entonces, ahí, cuando esa unidad de negocios creaba esa cuenta, esta se evidenciaba en todas las unidades de negocios. Ah, pero esta no me sirve. No la use nomás, pues no, no la use. Ah, pero si es que sí le sirve, entonces ahí hará sus registros contables. Y la otra también, y la otra también, y la otra también. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Que facilito, casi aplastando una tecla, ya estaban consolidados los estados financieros. Ya se sabía a nivel corporativo cuáles fueron las ventas del uno, del otro, del otro y del otro. ¿Sí? Entonces, hablando de las cuentas de ingresos, ventas, la una tenía, para que usted me entienda de manera más fácil, y yo lo digo de esta forma, ¿no es cierto? La una tenía en ingresos, dije, ¿no es cierto? Ventas de vehículos, la otra, venta de casas, la otra, qué sé yo, venta de tal cosa, venta de tal cosa. Ya, listo. En la unidad de negocios de vehículos, cuando tipeábamos la cuenta ingresos, me salía venta de vehículos, de casas, de esto otro y de esto otro. Si yo estaba en la de vehículos, escogía la cuenta que me interesa nomás. La otra unidad de negocio, escogía la cuenta venta de casas. La otra cuenta venta de tal cosas. Insisto, hablando de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, le vuelvo a repetir, cuando daban el clic estas empresas y toda esa información iba a la corporación, ahí ya sabían cuánto se vendió cuánto se vendió en vehículos, cuánto se vendió en casas, cuánto se vendió en X, en Y, en Z. Ya se sabía, así de sencillo. Pero esa era una consolidación de toda la información contable a nivel corporativo. ¿Y por qué digo eso a nivel corporativo? Porque si usted
usted se encontraba, por ejemplo, con una cuenta que diga suministros de oficina. Ah, pero ahí estaba de las 5 unidades de negocios. Pero yo quiero saber ese gasto de suministros solamente de la unidad de negocios dedicada a los vehículos. Ah, bueno, entonces, y había las opciones informáticas donde simplemente se escogía sacar estados financieros a nivel corporativo, donde se consolidaba todo, por eso había la confiabilidad, la comparabilidad, la compatibilidad, etcétera, ¿no es cierto? O se iba a la opción de sacar estados financieros de la unidad de negocios de vehículos, sacar estados financieros de la unidad de negocios venta de casas, o sea, inmobiliaria, etcétera. Entonces puede tenerlo a nivel individual y a nivel corporativo. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros? Sí, estamos todos. Listo, yo voy a tener que dejarles, son las 9:04. La próxima reunión les pido, Dios mediante, juntémonos a la hora que es. Hemos visto 2 NIP, quiero así seguir conversando con ustedes y explicando las siguientes, ¿no es cierto? Yo tengo otra actividad en este momento, por eso no puedo continuar. De hecho, estaba prevista de 8 a 9. Así que Dios mediante, la siguiente semana nos estaremos viendo y conversando. Cualquier inquietud en el chat también me podrían escribir si es algo que requieren así, algo pronto de saber o algo parecido. Caso contrario, Dios mediante, el lunes que viene nos vemos, ¿sí? Listo, profe, Ya, gracias. Inge, muchísimas gracias. Listo. Con Que tengan una Gracias, buena Inge. Una Cuídense, linda noche. buena semana y Dios mediante el martes seguimos conversando, ¿sí? Listo, Inge, gracias. Buena semana, Inge. Gracias, igual a todos y todas. Cuídense. Bueno, Hasta el martes siguiente. Linda noche. Bendiciones. Gracias, igual a todos y todas.